Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis y en este video les voy a enseñar, les voy a explicar cómo funciona la ruta de aprendizaje del programa de Ingeniería de Datos en Datapath. Si vemos aquí, el programa es muy interesante porque nosotros integramos la gran mayor cantidad de herramientas que hoy en día se usa o utiliza un ingeniero de datos en un trabajo cotidiano, ¿sí? Entonces, este proyecto integrador tiene como objetivo no volverte experto en una herramienta en específico, sino poder sentar las bases de cómo estas herramientas se integran entre ellas para poder desarrollar un proyecto de inicio a fin como ingeniero de datos. Entonces, eh, el programa inicia siempre con fundamentos, ¿sí? Es muy importante para nosotros sentar las bases teóricas de un proyecto de ingeniería de datos, cómo es que un ingeniero de datos interviene en un proyecto de business intelligence, qué herramientas debería de aprender un ingeniero de datos para que se pueda desempeñar en alguna empresa bajo ese rol, etcétera, ¿no? Como output de este primer módulo, ustedes van a poder obtener un certificado de Business Intelligence Foundation como parte de su aprendizaje en este módulo. Nosotros en Datapath les vamos a enseñar a cómo obtener este certificado, ya que este va a ser su primera tarea. Luego pasamos al módulo de SQL. Es muy importante que nosotros conozcamos las fuentes de datos, tanto estructuradas como no estructuradas. En este caso nosotros vamos a aprender a ver cómo funcionan las bases de datos estructuradas relacionales, como es, por ejemplo, MySQL. Nosotros escogimos MySQL porque MySQL es una base de datos bastante sencilla de aprender y además hoy en día muchas empresas lo utilizan. En el módulo de MySQL vamos a poder nosotros aprender SQL, que es un lenguaje estándar, pero nosotros SQL lo vamos a aprender bajo un proyecto, ¿no? Vamos a nosotros modelar bases de datos transaccionales, ¿no? Como base de datos analíticos. Entonces nosotros en el módulo de SQL vamos a modelar esos dos tipos de sistemas de bases de datos que hoy en día se usan en el mercado. Además, vamos a nosotros a aprender los conceptos de DDL, DML, DSL, DQL, que son los sublenguajes de SQL, pero bajo un proyecto. Vamos a complementar ese aprendizaje con tópicos muy interesantes de creación de vistas, creación de procedimientos almacenados, creación de funciones, creación de triggers dentro de un entorno de un motor de base de datos. ¿Sí? Eso es muy importante. Como output de este módulo es que el estudiante debe escribir un blog, ¿no?, en Medium sobre la creación de una OLTP y la creación de un OLAP. Hay que recordar lo siguiente: el estudiante va a tener que agruparse en equipos, ¿no?, con no máximo a 3 integrantes dentro de todos los estudiantes de la edición, para que ellos en conjunto puedan desarrollar un proyecto integrador. Ese proyecto integrador va a ser guiado obviamente por el coordinador, por los docentes dentro de Datapath. Entonces, en este módulo, lo que ellos van a hacer, el equipo de estudiantes va a hacer, es diseñar una base de datos OLTP de su caso de estudio y también una base de datos OLAP de su caso de estudio. Nosotros vamos a seguir, o el docente va a seguir en conjunto, un caso de uso de Netflix para poder desarrollar todos estos procedimientos y al estudiante le pueda servir de guía. Acá nosotros vamos a tener un puente, y el puente es el versionamiento de proyectos en Git y GitHub. Es muy importante para nosotros aprender cómo es que se versiona en sí un proyecto utilizando el sistema Git. Y además debemos de conocer algún repositorio, ¿no?, de versionamiento de proyectos como es GitHub, por ejemplo. Entonces es muy importante que nosotros ingresemos a esta sesión porque ahí es donde vamos a aprender el versionamiento de código, comandos de Git, etc., ¿no? Con ello nosotros vamos a ingresar al siguiente módulo, que es Data Analyst with Python o con Python. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este módulo? En este módulo nosotros vamos a hacer lo siguiente. En palabras concretas, si nosotros ya aprendimos a crear una base de datos transaccional y aprendimos a crear una base de datos analítica, con Python nosotros vamos a extraer datos de la base de datos transaccional y la vamos a llevar a la base de datos analítica utilizando Python, ¿sí? Además, nosotros vamos a aprender a cómo hacer análisis de datos utilizando este Data Warehouse y a cómo hacer visualización de datos utilizando este Data Warehouse. Aquí quiero complementar la información con este esquema muy interesante. Hasta este punto nosotros vamos a desarrollar la siguiente ruta.
vamos a aprender cómo funcionan las bases de datos transaccionales y vamos a aprender cómo funcionan y cómo se modelan las bases de datos analíticas como son los data warehouse. Vamos a aprender con Python a realizar un proceso de ETL, extracción de las transaccionales, transformación de datos utilizando pandas, por ejemplo, y carga de datos al data warehouse que nosotros mismos las vamos a construir. Además, con el mismo Python vamos a desarrollar el proyecto de BI, de Business Intelligence, que se componen de dos sesiones: análisis de datos con Python utilizando su librería Pandas y visualización de datos con Python utilizando su librería Seaborn. Todo ello nosotros lo vamos a aprender en estos módulos: análisis de datos y visualización de datos. Y el proceso ETL se encuentra aquí, y al inicio nosotros vamos a tener obviamente un acercamiento a Python, ¿no? Vamos a ahí explicar algunos conceptos de algunos comandos en Python, variables, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante. Una vez que nosotros ya desarrollemos el proyecto en Python, ¿no? Lo que vamos a aprender es hacer lo siguiente. Nos faltaría, bajo este esquema, ¿no?, seguir esta ruta, la ruta de ciencia de datos. Y nosotros como ingeniero de datos tenemos que tener ya un acercamiento para poder perfilarnos en un futuro a ser científico de datos. Es por ello que vamos a aprender, en este caso, un módulo de Machine Learning, ¿no? Una pequeña introducción a lo que es Machine Learning, cómo se construyen modelos de clasificación, modelos de regresión, modelos de clusterización, etc. Todos los conceptos de aprendizaje automático lo vamos a aprender en este módulo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? De hecho, vamos a construir un sistema de recomendación de películas, un sistema de predicción del rating de películas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a aprender a hacer uno de esos dos proyectos aquí en este módulo. Digo uno de esos dos proyectos porque pues eso lo decide en el momento de clases tanto los estudiantes como los docentes, ¿no? Entonces, si hay recursos para hacer el de recomendación de películas, se hace. Y si hay recursos para hacer el de predicción de rating, también se hace. Pero el objetivo en realidad, más allá del proyecto, es que nosotros podamos obtener datos de este data warehouse y podamos construir algún tipo de modelo de Machine Learning. Una vez que nosotros ya tengamos el modelo de Machine Learning aquí, hay que saber cómo se disponibiliza este modelo para que un usuario final, bueno, en este caso para que otro equipo de trabajo o quizás el usuario final la pueda utilizar. Para ello, nosotros vamos a aprender lo que son APIs. Pero antes de ello, les quiero explicar que el output de este módulo es que el estudiante, ¿no? Va a ser pues básicamente una Movie Recommendation System utilizando Scikit-Learn. Y aparte de ello, los estudiantes, el equipo de trabajo, debe de construir, ¿no?, o integrar una solución de Machine Learning a su proyecto integrador final, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, nosotros debemos de saber cómo disponibilizar este modelo de Machine Learning. Para ello vamos a aprender APIs, ¿no? Entonces, con APIs, específicamente vamos a utilizar Python como lenguaje de programación y vamos a utilizar FastAPI, que es una librería de Python que nos ayuda a trabajar con, todo lo que son APIs, valga la redundancia. Aquí vamos a tener dos sesiones, donde en estas dos sesiones vamos a aprender todos los conceptos en sí de una API. Vamos a hacer procesos CRUD, vamos a ver cómo se componen los requests, etc. Y además vamos a nosotros aprender a cómo disponibilizar este modelo que hemos construido en el módulo anterior utilizando APIs, ¿sí? Entonces, con ello nosotros estaríamos completando esta ruta, ¿no? Desde aprender qué son bases de datos transaccionales, bases de datos analíticas, hacer el proceso de ETL con Python, hacer el proceso de analítica utilizando Python también, ¿no?, con sus librerías pandas, también haciendo visualización de datos con Seaborn. Además, vamos a tener un módulo de ciencia de datos, es decir, vamos a aprender a construir un modelo de Machine Learning y también vamos a aprender a cómo se disponibiliza este modelo utilizando APIs. Entonces, hasta este punto es el primer nivel del programa. El segundo nivel viene desde esta parte. En el segundo nivel vamos a aprender todo el ecosistema Hadoop. Hadoop es una herramienta que nos sirve para procesar grandes volúmenes de datos. Es una herramienta de Big Data. Dentro del ecosistema Hadoop vamos a aprender algunas herramientas, ¿no? En este caso, las más importantes son Hadoop HDFS, que es un sistema de almacenamiento de datos dentro de Hadoop. Además, vamos a aprender nosotros a utilizar Hive.
Hive, de la misma forma, es una herramienta de almacenamiento de datos dentro de Hadoop. Y vamos a aprender a hacer procesamiento de datos con Apache Spark. Entonces, el proyecto integrador va a consistir de la siguiente forma. Si hasta el momento nosotros ya construimos la transaccional, ya construimos la OLAP dentro de MySQL, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer un proceso de migrar los datos de la transaccional de MySQL a Hadoop HDFS. Eso lo vamos a hacer aquí. Además, nosotros vamos a aprender a llevar datos utilizando Spark. Con Spark vamos a extraer datos de Hadoop HDFS y la vamos a llevar a Hive, que es como un OLAP, por ejemplo, dentro de Hadoop. Entonces, repito, vamos a aprender a migrar datos de un MySQL que ya construimos a Hadoop HDFS, y con Spark vamos a llevar los datos de Hadoop HDFS a Hive. ¿Sí? Ese es el proceso, ese es el proyecto que vamos a desarrollar en este módulo, siguiendo el mismo caso de estudio, obviamente. Entonces, de la misma forma, el estudiante va a tener que, o los estudiantes o el equipo de trabajo va a tener que construir su pipeline, ¿no?, de datos para llevar datos del MySQL a HDFS y también para llevar datos de HDFS a Hive. Esa es la tarea en este módulo. Obviamente, el estudiante lo tiene que hacer en base, o el equipo de trabajo lo tiene que hacer en base al proyecto que están desarrollando. Una vez que nosotros aprendimos eso, vamos a aprender otro módulo súper interesante, que es Real Time Processing. En este módulo, en concreto, vamos a aprender a hacer lo siguiente. Siguiendo la misma ruta del proyecto, si ya nosotros tenemos una base de datos relacional, una transaccional en MySQL, además tenemos una OLAP también en MySQL, vamos a nosotros crear una capa intermedia, que es una capa stage, entre la OLTP y la OLAP. Entonces, el ejercicio va a consistir en lo siguiente. Cada vez que un usuario inserte datos en la OLTP, en tiempo real o simultáneamente se va a insertar en la capa stage. Ese proceso lo vamos a aprender utilizando Apache Kafka y también Spark para el procesamiento y MySQL pues como fuente de base de datos. Entonces aquí vamos a hacer un proceso de ingesta de datos a una capa stage desde una OLTP, ¿sí? Entonces es muy importante, todo ello lo vamos a aprender aquí en este módulo. Entonces el output es que el estudiante pueda construir una capa stage, una capa intermedia, para que pueda almacenar los datos de ingesta aquí en esta base de datos, ¿sí? Y con Apache Kafka podamos hacer el proceso de ingesta en tiempo real. Entonces, ese es el proyecto en Real Time Processing. Ahora, cuando nosotros hablamos del último proyecto, y para cerrar, por decirlo así, con broche de oro, vamos a aprender a hacer un proceso de ingeniería de datos con Python de una forma un poquito más compleja a la que vimos aquí. De hecho, acá vamos a hacer el proceso de ingeniería de datos utilizando Python y Apache Airflow, ¿no?, para poder hacer el orquestamiento de los datos. En este caso, el proyecto integrador consiste en lo siguiente. Si nosotros creamos una capita stage por aquí, ¿no?, donde ya cargamos los datos a la capa stage en tiempo real utilizando Apache Kafka, lo que vamos a hacer es, con Airflow y Python, vamos a llevar los datos que se encuentran en la capa stage al data warehouse, ¿no?, creando otro esquema. Entonces, ese proceso lo vamos a hacer utilizando Airflow y utilizando Python en este último módulo, ¿no?, de ingeniería de datos. Obviamente, dentro de ese proceso de extracción, transformación y carga, vamos a aprender librerías de Python, o vamos a profundizar utilizando librerías de Python para hacer el proceso de transformación de datos. Entonces, y aquí el proyecto o el cierre del proyecto es que el estudiante o el equipo de trabajo, ¿no?, pueda realizar su data pipeline desde el stage layer que creamos en el módulo anterior a el mismo MySQL, al OLAP MySQL, ¿sí? Entonces, es de esta forma como está estructurado y compuesto el proyecto. Si se habrán dado cuenta, todo tiene una ruta, ¿sí? Y todos estos módulos los vamos a desarrollar, o los docentes los van a desarrollar utilizando un solo proyecto. Esto con el objetivo para que ustedes puedan ver cómo es que todas estas herramientas se integran en un solo proyecto, ¿sí? Y de hecho, a la par, los estudiantes en equipos de trabajo van a poder desarrollar en conjunto un caso de estudio que ustedes planeen. Y siguiendo la misma estructura, ustedes tienen que presentar su
exposición final al final del programa, valga la redundancia. Y en base a ello nosotros vamos a definir, pues obviamente, quién es el proyecto ganador. Entonces, este es el proyecto integrador del programa Data Engineering Program, ¿no?, de Datapath para la edición 2024. Muchísimas gracias.